de las pirámides de Giza, les damos la bienvenida a Egipto. Para ingresar a Egipto es necesaria una visa que puedes obtener de forma online o al llegar al aeropuerto. Nosotros preferimos la primera opción para evitar hacer filas cuando llegásemos. Cuesta $25 y se hace a través de la página oficial del gobierno de Egipto, que vamos a dejar en pantalla y también en la descripción de este video. bienvenidos a Egipto. Acabamos de llegar hace apenas unos minutos. Nos buscó nuestro brother Ahmed. Por si no lo recuerdan, él fue a Venezuela e hizo una de las tomas más épicas del Salto Ángel. Se las voy a mostrar a continuación. Y bueno, son las 12 de la noche. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña parada a comer cerebro de vaca. Para que tengan una idea, $1 en el mercado oficial son como 30 libras egipcias, pero también hay un mercado negro y $1 vale como 38, 40 libras egipcias. Eso es como un 25 o 30% más. Y nos acabamos de parar en un lugar en donde... is almost $1, Yes. Y el sándwich vale 22. O sea, un poquito más de 50 centavos de dólar. And this is expensive, no? This is expensive? Like, it's very well known, so sometimes it's like worth $1. Oh, o sea, esto es como una calle del hambre famosa, entonces es más caro. A veces puede costar hasta 20 o 30 centavos de dólar. Primeras impresiones bastante interesantes, además de que salimos del aeropuerto y era todo muy fancy, muy lujoso, muy espectacular. Y ahora entramos como en la vieja Cairo y ya todo es como más rústico, más rural. Pero nuevamente es de noche y es lo primero que estamos viendo de llegar a este país. ¿Qué es esto? ¿Qué es toda esta comida? O sea, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Men, 8 sándwiches. Actually, 2 is one sandwich, so 2 is for $1. Acá tenemos hígado. With tahini, With tahini. Tahini es crema de ajonjolí. Then we have here what? the brain, Brain, cerebro de vaca. Vamos a comer cerebro de vaca, and sausage. Y esta es una salchicha picante, right? Very spicy. Very spicy. And you have tomato spicy, Tomato spicy. potato spicy, Potato spicy. Ah, and this is pickles and... ok, pepinillo. Y Yeah. esto es como remolacha. Ok, let's go. let's try first the sausage one. Yeah. Wow. Man, the sausage is really good. Really? Yeah. Niñita acaba de probar el sándwich de salchichas que es picante, pero ¿te pareció muy picante? No pica casi, no pica demasiado. Claro, lo que pasa es que tú comes demasiado picante. No sé si me animo a probar más nada. Nunca he comido cerebro ni hígado. Dale una oportunidad, niñita, porque es con tahini. Eso es salsita de ajonjolí, hace que se le quite el sabor a todo. No puedo creer que se haya decidido. Vamos a darle. Esto es, o sea, esto es un momento para la historia. Para la historia de este canal, niñita, niñita probando cosas raras. O raras para lo que Exacto, es típicas. para nosotros. Exacto. Típicas. Sabe a hígado. ¿Sabe a hígado? ¿Y cómo sabes? ¿Ya habías probado el hígado? Pero la salsa está buena. El tahini. Ajá. ¿Estás mordiendo el pan solo? Con tahini. Voltea el pan. You like it? No, mira. Voy a probar el hígado. Es fuerte el sabor del hígado. But la salsa de ajonjolí está buena y está picante. Valerie será la que pruebe el cerebro de vaca.
Claro, ñiñi, cerebro. Voy a regar la salsita. O Ta, sea, ta, yo, ta, ta, ¿cómo ta, les ta, ta. explico? Que yo soy la que toma remedio para la tos con la nariz tapada. Cerebro de vaca, abre, abre, abre. No veo que esté mordiendo un cerebro. Mira, aquí hay cerebro. No veo, no. Ajá, ahí hay cerebro, ok. Me lo estoy comiendo. Coño, si uno absorbe los conocimientos, se hace más inteligente, no sé. Really good. I like it. ¿Te gustó? Estoy hablando inglés también, ¿sí? Vamos a ver, cerebrito de vaca. Uy. I like it. Way more than the liver one. Okay. Yeah. El cerebro no tiene un sabor tan fuerte y la salsa está muy buena. Sí, sabe como a falafel. Es que mírenlo como es ahí como... Mírenlo, ¿ves? No, pero no la aplaste que se ve No, pero... rarísimo. Ajá. Bueno, I love the brain, man. Bueno, y ahora nos acaban de traer uno dulce que tiene como una pasta del tahini, que es el misma crema de ajonjolí, pero con azúcar esta vez. Y también tiene queso crema y miel. Es un sándwich dulce. Vamos a ver qué tal. Es un sándwich de postre literal. Está dulcito, está rico. Se le siente el ajonjolí y la miel. El queso crema sí que no se siente tanto, pero está bueno. esto está demasiado bueno. Emanuel nunca me graba cuando tiene que grabarme. Es que me dijo pausa y pensé que quería pausar el video. No, pausa de atentos. Esto está muy bueno. Cuando Sí. vengan tienen que probar esto. Halawa. Halawa. Me Halawa. encantó. Mi favorito del día. Halawa honey and the cream. Quiero mostrarles algo muy cool. Ya les había contado que Ahmed fue a Venezuela, pero el Salto Ángel para él es como su lugar favorito del planeta. Can I see your screensaver? Ese es su protector de pantalla que fue en la cima de la Ollantaytambo en el paseo en helicóptero. Es la 1 de la mañana y hay caballos en la calle. Todo está como si fuesen las 8 de la noche. Es impresionante lo despierta que está la ciudad en la noche. Es la 1:30 de la mañana y miren la cantidad de gente en la calle, hay muchos puestos de comida. Todo esto que ven acá era la antigua ciudad de Cairo o la vieja Cairo. Miren, todo esto era como el muro porque era una ciudad murallada y de este lado para acá, hacia donde estamos nosotros, era como por donde atacaban los enemigos y adentro estaba todo cubierto. Hoy en día son muchos mercados, vamos a ver si los podemos visitar mañana u otro día. Ahora hicimos una pequeña parada en el puente que separa Cairo de Giza, en donde nos vamos a quedar esta noche, aunque para los egipcios no son dos ciudades separadas, Cairo y Giza, sino que le dicen The Big Cairo, The Great Cairo, la Gran Cairo, como las dos. Esto es el río Nilo, lo que separa a ambas ciudades, y hay muchos vendedores ambulantes que venden algo que es como hummus, como la crema de garbanzo que solemos conocer, pero no es una crema que lo vas a comer como un pan árabe, sino es una bebida que se lo echan como una sopa. Yo no entendí muy bien qué vamos a probar ahorita, pero vamos a darle. ¿Sabían ustedes que el río Nilo es el más largo del mundo, inclusive más largo que el Amazonas? Que este último es el más ancho, pero estamos presenciando un pedacito del río más largo del mundo. Y esto es un tour a la 1:30 de la mañana porque es que estamos tan emocionados por estas primeras impresiones de Cairo que Ahmed nos está mostrando y mostrando, pero obviamente vamos a tratar de pasar por todo esto de día otra vez. Vamos a ver qué hay aquí. Hello! Can I see what you have here? The salsa. Salsa is like tomato. Ajá. Oh my God. Eso era demasiada sal. This is the spices. Ah, ok. Esos son especias mezcladas con agua. Joder, ¿qué nos vamos a tomar? Un limoncito, of course.
Amelie Habibi. Spicy. Of course. Spicy. كل ده؟ Para ponerse papeado. Esto le echaron hasta mal de ojo. Yo no sé qué tiene allá adentro porque no entendí la mitad de los ingredientes, pero vamos a probarlo. Agua caliente, Boiled water. ¿ok? And then hummus. حطيت hummus? عيب عليك. Hummus جوه. Hummus is inside. Oh my god, tiene garbanzos. Ok. Ya la Habibi, te amo. حبيبي. اوه ده فيها بالدور النهارده. No te veo probando. Sabe como a jugo de tomate Está picante. picantico. Sí. Sabe como un Bloody Mary. Y como con It's like a bastante cocktail. comino. Ajá. Ah, really good. Thank you. Really good. Shukran, Habibi. Ya llegamos a nuestra habitación. Wow. Vaya que emociones, vaya que caótica esta ciudad. En tan solo un par de horas que llevamos acá, estamos fascinados por Egipto. Ya mañana le mostraremos más porque estamos bastante cansados. Son las 2 de la mañana y mañana nos espera un gran día. Pero para ustedes serán unos segundos. Nos vemos en 3, 2, 1. Buenos días. A este par de locos se le pegaron las sábanas. Nos quedamos durmiendo más de lo debido, pero mejor así, porque así nos disfrutamos este día como Dios manda. Vamos a mostrarles la terraza de día. No hemos ido todavía, no he visto las pirámides de día, así que van a verlo con nosotros. ¡Ah! Vemos las luces. Miren. Este es el hotel en donde nos estamos quedando, se llama Pyramids Height. O en español como altura de las pirámides. Pero miren, Bueno, se miren. siente como dentro de una pirámide, con todos los jeroglíficos. ¡Wow! Ok, voy a dejar de mostrarles esta belleza para mostrarles esta belleza. Wow. Miren lo cerca que estamos. Miren, allá pueden ver el nombre del hotel. Si quisieran venir a Egipto, es una muy buena ubicación, se llama Pyramids Height. Además es que miren esta terraza, qué bella. Acá se sirve el desayuno, las cenas también, pero bueno, nosotros nos quedamos dormidos y no vamos a desayunar hoy. Miren, miren, miren qué Wow. belleza. No tengo palabras. Miren esta belleza. Nos paramos muy tarde, como les comenté al principio, y pensábamos que ya no íbamos a desayunar porque son las 11 y el desayuno No, está a amor, las es 10. una hora más, son las 12 ya. Cambiaron la hora en Egipto una hora. Son las 12 y aún así nos prepararon el desayuno, pero lo más lindo es esta vista. Tarran, tatán, tatán. Miren, unas fruticas, unos panecillos, como unos ponquecitos. Breakfast with the view. Literal. Y mucho azúcar, que bueno, esto sí no se lo pueden llevar. Esto no lo necesitamos. Ok, estaban trayendo muchas más cosas. Wow. Shukran. Miren esto. No sé qué es, pero lo agradezco. Sí, todo se ve muy rico, ya lo vamos a probar todo. Miren, acá llegó Adler, nos está contando cómo se come acá en Egipto. Que agarran un pedazo de pan árabe y lo envuelven como en una cucharilla. Y claro, la forma que se hace parece una oreja de gato y lo llaman así, oreja de gato, En árabe. en árabe. Vamos a ver. Niñi, pruébate el baba ganoush. ¿Más? Ah, bueno, el falafel. Nos estaban contando que a pesar de que los nombres son iguales, la preparación es muy diferente a la del Líbano o la de Siria. Sí, bueno. es diferente, pero está muy rico igual. Me encantó. Miren qué belleza, es que no puedo dejar de voltear la cámara y mostrar las pirámides mientras estamos desayunando porque... De verdad. Miren, nos acaban de traer un cafecito egipcio. Me preguntó que si quería uno americano o uno egipcio. Obviamente, ¿qué le dije? Egipcio. Miren esto, se ve súper fuerte.
Además de que yo suelo tomar el café sin azúcar y aunque nos trajeron acá un montón de azúcares, me dijeron que si quería que le añadiera azúcar dentro del café, obviamente le dije que no, así que vamos a ver qué tal. Oh, It's very concentrated. yeah, super strong. En cada sorbo se siente la borra del café, because they don't filter it at all, right? They put like The beans, Ajá. the coffee beans inside. ajá. They smash it? Yeah, and then Ok. they boil it and that's it. Ajá, sí. Sí, es como el café tradicional que también se prepara en la casa de mi abuela. Hierven el café en una ollita y luego dejan que se repose y sirven el líquido, pero toda la borra del café queda en el fondo y cuando lo sirves tiende a irse un poquito sobre la taza. Esta es la mejor vista por un retrovisor que se puede tener en la vida. Hay dos cosas que me han impresionado de esta autopista. La primera es que el gobierno egipcio la expandió y para ello tuvo que rebanar edificios que ocupaban el espacio por donde pasan los nuevos canales. Las paredes de colores que ven en los edificios eran las paredes de las antiguas habitaciones de los apartamentos y sencillamente las dejaron así después de quitarles un pedazo. La segunda cosa que me llamó la atención son las torres en donde crían las palomas que hay en los techos de los edificios. Los locales construyen estos refugios para criar y luego vender a estas aves en un mercado de coleccionistas, ya que sí, por más loco que suene, acá en Egipto coleccionan palomas. También se las comen, pero en este caso mi amigo local me cuenta que es para venderlas en el mercado. Ñiñi, ¿qué le dirías tú a esas personas que están viendo este video y todavía no están suscritos al canal? Por favor, suscríbanse. ¿Qué están esperando? Miren, si a ustedes les gustan nuestras locuras, la mejor manera que tienen de apoyarnos es mandarnos un cel. No, mentira. Es darle al botón de suscribir, activar las notificaciones y ya no perderse ningún video. Y si no, también que después les caemos chévere, te prometo. Miren, estamos entrando al área de las pirámides. Wow. Lo que vieron ahorita fue una alcabala de policía. Y acá hay muchos como estafadores que te intentan decir que esta no es la entrada, que vayas con ellos, solo para poder sacarte dinero. Pero este video lo hago para que estén conscientes de que pueden entrar directamente con sus carros. O bueno, si ya tienen un tour previsto, pero si vienen por su cuenta no tienen que pagarle a nadie absolutamente nada, ni creerles que tienen que ir por otro lado. Hay una entrada principal, ahí está la gente y aquí están las pirámides. Posiblemente nos encontremos con más de estas personas y se las mostramos para que vean cómo se ven y no caigan en sus trampas, porque estamos conscientes que esto daña la experiencia del turista. Alpe también nos está diciendo que poco a poco han ido bajando la cantidad de estafadores que hay porque ¿En qué momento se madura? Videos que se están haciendo hace que ellos dejen de querer estar, bueno, y que la policía y el gobierno los vea y los trate Mira, de sacar. Y lamentablemente eso pasa en la mayoría de las ciudades turísticas. Por ejemplo, en la India te montan en su tuk-tuk y te llevan a tiendas sin tu permiso. Y allí tienes que ponerte con mucho carácter a decirle que no quieres que te lleven a ninguna otra parte, que no le vas a pagar nadie, o sea, a nadie y nada, todo va a salir bien. Pero sí tienes que estar atento, eso pasa. Porque, para que sepan, este país es muy, muy seguro. El problema es que obviamente a los turistas quieren verles cara de tontos a algunas personas, pero en términos generales no es que te van a secuestrar ni que te van a no sé, a querer quitar dinero a la fuerza, no, sencillamente tratan de meterte una labia y decirte, mira, es por aquí, tienes que pagarme esto, juro para entrar, bla, bla, bla. Ojo, y ya. Igual siempre pendiente con los carteristas, que eso Exacto. existen en todas partes del mundo. Exacto. A mi mamá hace como 10 años le robaron su cámara que estaba dentro del bolso. No nos dimos ¿Y en cuenta, dónde? se la sacaron en Madrid. En Madrid, ajá. Bueno, ahorita mismo en Barcelona
el guía turístico nos decía pendiente con las carteras, pendiente con los bolsillos, así que bueno, los carteristas son un mal de todos los destinos súper turísticos. Este es el punto oficial en donde se compran los tickets. Ahí ven a la cantidad de turistas que hay visitando las pirámides. Miren, acá pueden ver los precios. Para entrar son 240 libras egipcias, que son aproximadamente $8 para toda el área. Pero luego, si quieren entrar a la pirámide más grande que se llama Khufu, son 440 libras egipcias. Si quieren entrar a la segunda, que es la mediana Khafre, 150, y la última está cerrada por los momentos. Nosotros no vamos a entrar a estas pirámides porque vamos a entrar a las más antiguas del mundo. Ahorita nos vamos a acercar a estas, pero decidimos no entrar porque Ahmed nos dijo que adentro no hay prácticamente nada. Después de estas iremos a unas que están más renovadas y tienen mucha más historia por dentro. ¿Qué tal, Ñiñi? ¿Cuánto pagamos? Les entiendo ya, like $8. $7. Yeah, $8. Me parece que está súper bien. No sé si es por la hora, pero tampoco hay tantos turistas. Sí. O por lo menos no en la entrada. Así que eso me gusta. Recuerda que si te gustan nuestros videos y aún no te has suscrito, la mejor forma de apoyarnos es haciéndolo y activando las notificaciones. Ahorita nos estamos acercando a la segunda pirámide más grande y miren, está casi vacío, o sea, no se ve tan lleno como suele verse en las fotos y en los videos, y es porque la mayoría de los turistas vienen a pie y obviamente el calor es tan intenso que entran al parque y se concentran todos en la primera pirámide. Inclusive para entrar hacia el interior de las pirámides van siempre a la primera, que también es la más costosa. Por eso una recomendación es o venir con un tour que tenga carro, o bueno, si pueden tener algún amigo local que los traiga, porque se pueden meter carros. Y miren, prácticamente este paraíso para nosotros solos. Además de que estamos en una temporada en donde suele ser bastante visitadas las pirámides de Egipto en general, porque no hace tanto calor como en otros meses. Y miren esta belleza, voltea, Ñiñi. Esto para nosotros solos. O sea, pensar que esto fue construido por el hombre es como... ¡wow! Y no solo eso, sino hace tantos años. Una de las cosas más inexplicables de cómo se construyeron las pirámides fue cómo montaron las rocas, porque hemos visto el proceso de cómo traían las piedras, cómo las sacaban de las fosas en donde estaban en el agua, en el Nilo, y luego las montaban a través como de un mecanismo de cuerdas y poleas a los botes, y luego desde el borde del Nilo, porque el Nilo pasaba muy cerca de las pirámides hace 5000 años, entonces las montaban como en troncos de madera, imagínense muchos troncos de madera, y luego iban arrastrando las pirámides, ya que los troncos estaban como tubulares, perfectamente cortados, entonces hacían como un deslizadero de las piedras sobre los troncos. Eso está bien, es creíble, es entendible, aunque hace 5000 años la inteligencia que se tenía que tener era alucinante para poder llegar a esta locura. Pero después, llevar esas piedras allá arriba, o sea, allá arriba, eso es lo que todavía nadie se explica. Hay muchas teorías, pero ninguna comprobada. Y es que nos está contando Ahmed que las piedras más livianas pesaban 2000 kilos, es decir, 2 toneladas, y las más pesadas llegaban a pesar hasta 80 toneladas. 80.000 kilos, para que tengan una referencia, un carro pesa entre 1500 y 2500 kilos, o sea que pudieran haber piedras de 40 carros de peso. ¡Qué locura!
y las trajeron desde Asuán, que es a 1000 kilómetros de acá. Como les explicaba, las montaban como en los botes, luego navegaban desde Asuán hasta Cairo y luego las transportaban en estos bloques de madera, o en estos troncos, mejor dicho, de madera, hasta acá y bueno. Esta es la zona del regateo. Acá te venden de todo, miren la argila, souvenirs. Pero en líneas generales todo es muy barato. O sea, los souvenirs cuestan que sí, $1, 50 centavos. Solo que obviamente a los turistas les cobran más. Ahorita nos compramos unas aguas y el señor de la tiendita le dice a Ahmed, que es nuestro amigo egipcio, diles a ellos que se vayan. Y entonces nosotros nos fuimos y él compró las aguas y se las vendieron a la mitad de precio que si las hubiésemos comprado nosotros. Para los amigos. Claro, el precio era como 20 centavos o 40, no era mucho. Pero igual que cómico que a los turistas les vendan todo al doble o hasta al triple, etcétera, pues. No puedo creerlo. Esto es una pieza completa de granito. Miren el tamaño. Detrás de mí tenemos a la esfinge. Si la ven bien, tiene el cuerpo de un león y la cara de un faraón para representar la fuerza de los antiguos egipcios y además proteger las pirámides que tenemos justo detrás de nosotros. Hay 3 que son muy famosas, pero realmente en esta zona hay 9 pirámides. Las grandes son donde enterraban a los faraones y las más pequeñas donde enterraban a sus princesas. Pero también hay muchísimas más. Hay 130 en todo Egipto. Qué belleza del lugar. Hora de continuar nuestra visita hacia las siguientes pirámides. Un dato que les puede interesar si quieren venir a conocerlas es que los días miércoles hacen un show de luces y voces, ponen como unas cornetas y en estas sillas que están detrás de mí la gente viene y se sienta al atardecer y pueden ver cómo alumbran a la esfinge, a las pirámides y van reproduciendo unos sonidos para sumergirlos en lo que pudo haber sido la historia de hace 5000 años de este país. Se ve bien bonito, así que ya saben, pueden planificar venir un día miércoles y ver este espectáculo con la entrada que ya tienen. Llegamos 5 minutos tardes a las pirámides y nos las cerraron literalmente en la cara. Quedamos con las ganas de entrar, pero posiblemente lo volvemos a intentar en los próximos días porque la pirámide Saqqara es la más antigua del mundo, es la primera pirámide que se construyó. Así que de verdad que vale el esfuerzo, ya que estamos a 35 minutos del centro de la ciudad de Cairo y es bastante caótica la ciudad, pero sí, lo vamos a volver a intentar. Ahora estamos regresando otra vez a Cairo y buscar un lugar para comer y seguir con este recorrido. Llegamos a un restaurancito a comer. Miren, toda la parrilla y tienen carbones. No tengo idea de qué es nada de lo que vamos a comer, pero ya me dijo que aquí vendían algo bastante particular y es codorniz. Nosotros en Venezuela solemos comer huevos de codorniz, especialmente en las fiestas, pero acá se come el codorniz como tal. Yo nunca lo he probado. Le digo a May que mira, nosotros comemos huevos de codorniz y me dice, bueno, aquí te vas a comer la mamá. Así que vamos a ver qué nos traen, cómo sabe y ya les mostramos.
provecho, Miren Habibi. todo este banquete para 3 personas. Siento que es demasiada comida. Pero aquí seguimos en nuestro momento favorito del día probando cosas nuevas. En esta oportunidad tenemos codorniz. Ya hemos probado los huevos de codorniz porque es típico en todas las fiestas venezolanas, pero jamás me he comido a la madre. Y hoy será el día. También nos contaron que aquí comen paloma. Sí. No sé si vayamos a comer paloma. Quizá Edna. Edna come Esto que paloma. ven acá es corazones e hígado de pollo. Y aquí Esos pedacitos son corazones de pollo. tenemos como... Kafta, que sí, son carne de vaca normal. Y una ensaladita. Entonces, miren. Sopita de pollo. de pollo. Creo que lo que más me impacta es el tema de los precios. Pueden creer, esto cuesta $2. Esta sopita por $1. Todo es sumamente económico. Ahora vamos a probarlo para ver si está sabroso. Y ojo que estamos en un restaurante bastante grande, no es que estamos comiendo en la calle ni nada. También nos trajeron salsita de ajonjolí, el tahini, que se mezcla con el pancito y todo lo que nos comamos. Así que buen apetito. O sartén. Good? It's chicken, ok. La verdad es que estaba tratando de evitar el hígado y el corazón del pollo porque no me llama nada la atención. Sé que ayer probamos cerebro, pero esto no me llama la atención. Y ya me agarró un pedazo de pan, lo sirvió y me lo dio. O sea, inevitable aceptarlo. Yo le he hecho como una sal. Inevitable no aceptarlo. Inevitable no aceptarlo. Y le voy a echar mucha salsa. Uy. O inevitable aceptarlo. Ahora estoy confundida. Creo que el cerebro, o sea, o la mente, juega un papel muy importante cuando pruebas este tipo de cosas que no son comunes, pero la verdad es que tiene tanto aliño, tiene pedacitos de pimentón, de tomate, además de la salsita de ajonjolí, que no se siente como el hígado que me comí ayer, que es como algo que se te queda en la boca, la sensación, no sé describirlo muy bien, pero es como que te reseca un poco la lengua o el paladar o algo así. Este está mucho más suave, pero de igual manera estoy comiendo el corazón de un pollo, ¿sabes? Entonces es como raro. Pero no, está probado. Justo ahorita le estaba preguntando a Adme si lo comían porque sabía rico o porque les daba fuerza o tenían algunas creencias así de las vitaminas que pueden agarrar. Y él dice, es lo cultura, es tradicional. O sea, no me respondió al final, pero bueno, está rico. De verdad está rico, aprobado. Oye, nosotros comemos morcilla. Exacto. Nosotros comemos morcilla, es sangre una salchicha coagulada. de sangre, sí. Exacto. Seguimos, Ñiñi. Seguimos. Ahora vamos a buscar un tecito, pero en el mercado del Cairo. $15 todo lo que nos acabamos de comer. Qué locura. Y todo estuvo delicioso. Aparte creo que es uno de los restaurantes favoritos de Admen. Ojo que vamos a hacer un video específico de la comida típica, de la comida callejera del Cairo. Esto es solo una pequeña probadita porque hay muchas cosas que se comen acá. Así que bueno, mira, acá les muestro un poquito. Esto es hígado de camello. Todo eso que ven ahí es un cementerio. Acá los egipcios como que se toman muy en serio el tema de sus tumbas, de sus mausoleos. Es gigante, o sea, como 5 cuadras de cementerio, y el lugar en donde entierran los cuerpos no es pequeño, o sea, es una construcción, una casa inmensa. Miren todo eso. Todo eso que ven ahí es parte del cementerio. Tiene hasta calles.
Locos, volvimos a el viejo Cairo. Justo allá atrás fue en donde cenamos ayer, apenas llegamos a la ciudad. Y atrás está la ciudad amurallada, el antiguo mercado. Ahorita vamos a entrar a ver qué tal. Qué curiosa esta ciudad. Yo creo que no vamos a tener el tiempo necesario para de verdad recorrerla y descubrir todo lo que tiene. Son tantas curiosidades. Me siento como en Estambul. Es verdad que esta ciudad es mucho más sucia, un poco más caótica. Una mezcla entre Estambul y quizás New Delhi. Sí, y un poquito de la India, sí. Así tal cual. Esa es la descripción perfecta. No, estamos fascinados con Cairo. Hasta ahora todo ha sido maravilloso. Eso sí, no sé si es que como hemos estado con Ahmed, hemos tenido la suerte de conseguirnos a personas súper simpáticas y no hemos tenido ningún contratiempo, o que normalmente es así, porque había escuchado muchos malos comentarios de esta ciudad. Hasta ahora para nosotros ha sido súper, de verdad. No, la verdad que sí, buscando en internet los videos de Cairo eran como aterradores. Todo el mundo te trata de estafar y tal, me intentan robar, pero ojo, yo creo que también con carácter uno puede superar estas adversidades, porque no es que te van a intentar robar con un cuchillo, sino que se intentan aprovechar de ti como turista, pues. Y ojo, también como te hablan en otro idioma, eso puede intimidar muchísimo. Yo soy creyente de que siempre hay un lenguaje universal que se sobreentiende más allá del idioma, ¿no? Así y es. con gestos, con señales, se puede llegar siempre a un acuerdo. Bueno, Entonces, por ejemplo, Emmanuel, pórtate bien. Si no digo pórtate bien y él entiende esto, ya sabe. como tú digas, mi amorcito, ¿ves? Exacto. Mi mayor debilidad en los viajes es comprar artesanías y venir a un mercado. O sea, esto es demasiado tentación para mí. ¿Pueden creer que nunca he probado el jugo de caña? Demasiado dulce, muy rico. Es demasiado rico, me encanta. Let's do it in the Egyptian mode. Sin mancharse, fondo blanco, sin mancharse. Salud. Este es el primero de varios videos que haremos en Egipto, pero cuéntame en los comentarios qué te gustaría saber de este país. Lo tomaremos en cuenta para los próximos videos. Me encantan estas callecitas cerradas, así que parecen como pasajes secretos por todo el mercado, aunque bueno, ya casi todo está cerrado. En Egipto recientemente aumentaron una hora, es decir que lo que era las 7 de la noche hace un par de semanas, ahorita son las 6, por ende la luz del día dura más, ya son las 8:30, algo así, y todavía se ve un cielo grisecito claro, no ha oscurecido por completo. Y eso, bueno, nos da ventaja para recorrer con buena luz. Pero qué belleza este mercado. Hola, amigo. Cuentan los expertos que si te suscribes a este canal y activas las notificaciones dándole a la campanita, este año viajarás al menos 3 veces y conocerás al menos un nuevo país. Así que yo que tú le hago caso a los expertos. Wow. Miren los resultados finales. Beautiful. Y este video va a terminar casi que donde comenzamos el día de ayer. No llevamos ni 24 horas realmente. O sea, realmente fue hoy, en la madrugada.
Qué locura. Porque llegamos como a la medianoche. Sí. O sea, es hoy. que hemos hecho tantas cosas que siento que ya han pasado como 3 días. Pero estuvo buenísimo todo lo que vimos hoy porque lo que queríamos captar con este video eran las primeras impresiones. E hicimos tanto, probamos tantas cosas nuevas que creo que se van a llevar bastante del Cairo. Y ojo, que nos despertamos a las 10:30 de la mañana, o sea que dormimos largo. Es decir que esta ciudad, que este país tiene mucho para ofrecer en muy poco tiempo, aunque siempre recomendamos hacer viajes más largos para disfrutar más de cada lugar. Y ojo, todavía nos falta conocer un montón. Podemos decir que le dimos una muy buena primera probada. Si llegaron hasta acá, porque este video seguro será muy largo, tenemos que agradecerles, y a los que no se han suscrito lo invitamos a hacerlo. Es la mejor manera que tienen de apoyarnos y es totalmente gratuito. Y pues dejar su comentario allá abajo qué les pareció, qué más quieren ver. Nos quedan 20 días en Egipto. Miren, les voy a cerrar el video con un súper consejo. Cuando vayan a conocer un país como este, o la India, o cualquier país donde la cultura sea muy, muy diferente, traten de exactamente lo que dijo Emmanuel, hacer un viaje largo para que puedan procesar mejor todo. Como van a aprender tantas cosas y como van a ver tantas cosas nuevas, al principio va a ser como un poquito caótico, pero con el tiempo, con los días, le van agarrando como el flow de la ciudad y se terminan enamorando perdidamente. Yo creo que el tiempo es la clave. Así es, y Egipto estoy seguro que estará en nuestro top de países favoritos. Así que nada, nos vemos en el próximo video. ¡Yeah!